Hola a todos, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Somos poquitos, pero parece que porque hace frío. Pero bueno, vamos a partir. Profe, yo voy viajando, pero voy escuchando la clase. Ah, O ya, sea, ningún problema. voy viajando, pero lo voy escuchando, así que Ya. eso. Ya, entonces vamos a partir con la clase de hoy. Déjenme arreglar un poco aquí el Zoom, ya. Hoy día en el curso de base de datos para la gestión vamos a ver dos temas. Y con esto quizás vamos a saber todo lo teórico necesario para poder hacer un data warehouse. Las clases que nos quedan después de esta materia van a ser súper aplicadas, van a ser de hagamos cosas. Pero bueno, son los fundamentos teóricos para que podamos hacer todo lo demás después. Eh, y bueno, y hasta aquí, hasta la clase de hoy, es lo que se evalúa en el primer quiz de mi segunda mitad, que es la próxima semana, no es esta semana. Con el ayudante tenemos planificado este viernes hacer una ayudantía de este tema en particular para también dejar más o menos preparado todo para el quiz que se va a hacer la próxima semana. Ya, entonces hoy día vamos a ver definición de requerimientos para Data Warehouse y diseño bottom-up de Data Warehouse, que algo mencioné en la clase pasada sobre eso, pero bueno, ahora lo vamos a hablar en detalle. Ya, entonces, primero y solamente para mencionarlo así brevemente, porque igual el mundo de los requerimientos es súper amplio y de verdad da para hablar mucho, pero bueno, por acá le hice un resumen más o menos de lo que uno debe saber o de lo que uno tiene que saber extraer de los problemas o lo que uno debería preguntar cuando está diseñando un data warehouse. Entonces, para construir un data warehouse, es muy importante contar con la mayor cantidad de información del problema que se desea solucionar, porque acá no estamos haciendo un data warehouse porque se nos ocurrió, estamos tratando de solucionar un problema. Entonces, tenemos que contar con cierta información y sería muy bueno poder contar al menos con la siguiente información. La descripción de la organización que quiere implementar el Data Warehouse, la descripción del problema que se quiere resolver, porque obviamente no podemos estar ciegos, no podemos estar diseñando Data Warehouse para diseñar un problema que no sabemos cuál es. ¿Cuáles van a ser los beneficios que va a obtener la organización si es que se implementa este Data Warehouse que estamos diseñando? Y cuáles son los usuarios que se apoyará con el Data Warehouse, o sea, cuáles van a ser los usuarios que van a usar los datos y que van a verse beneficiados por esta implementación de un Data Warehouse. Recordemos que un Data Warehouse contiene solamente información analítica, entonces les va a servir a los usuarios para tomar decisiones. Entonces, estos 4 puntos son súper importantes tenerlos siempre en mente. Si no están explícitamente, hay que preguntarlos, aunque en general uno los puede deducir un poco de quizá un enunciado pequeño. Por ejemplo, acá tengo un breve enunciado, que esto podría ser perfectamente un ejercicio de certamen o de quiz. Obviamente, cuando uno hace un data warehouse en el mundo real, tiene hojas y hojas llenas de documentación en que tiene que leer y analizar para poder hacer los requerimientos, pero acá vamos a quedarnos con la idea general de lo que sería esto de los requerimientos, porque como les dije al principio, es todo un tema. Entonces, les voy a leer este ejemplo. Una empresa que vende sus productos por internet ha realizado varias ofertas, pero sus clientes no han respondido adecuadamente. Esto causa que sus ventas no sean exitosas. La empresa posee información descriptiva, demográfica y crediticia de sus clientes y las compras que han realizado en el último tiempo gracias a su sistema de e-commerce, pero desea realizar estrategias para mejorar las ventas en distintos segmentos de clientes. Entonces acá tenemos una empresa, que puede ser cualquiera, que vende productos por internet. Hoy en día está muy de moda vender productos por internet. Y la empresa ha realizado ofertas, o sea, ellos saben qué clientes han respondido a las ofertas y qué clientes no, porque por algo dicen que ellos saben que los clientes no responden a las ofertas, quizás han mandado ofertas y no han visto ningún cliente que haya
la haya aceptado o la haya tomado. Entonces cuentan con toda esa información y desean diseñar mejores estrategias para poder hacer mejores ofertas y aumentar sus ventas. Ese es como su problema. Entonces, si llevamos este enunciado, que es súper breve, pero obviamente tiene información, a nuestras 4 preguntas que queremos responder, entonces tenemos la descripción de la organización. Empresa que vende productos por internet. No sabemos más de la empresa, no sabemos cómo se llama, ni cuántos miembros tiene, ni si tienen más de una sucursal. Esas son cosas que uno también sería interesante saber, pero en este breve enunciado no se menciona nada. Entonces solamente sabemos que es una empresa que vende productos por internet. La descripción del problema que se quiere resolver. Tenemos que la empresa tiene pocas ventas, así que quieren hacer ofertas dirigidas a cierto tipo de clientes para aumentarlas. Porque obviamente si le ofreces a un cliente que tú sabes que te va a comprar algo, te lo va a comprar. Entonces tenemos que saber cuáles son las características de los clientes que tiene esta empresa. Y ahí empieza a aparecer un poco el concepto de analizar información, de data warehouse, de cómo podemos segmentar la cartera de clientes que tienen actualmente, cómo podemos usar los datos que ellos tienen. ¿Cuáles son los beneficios para la organización? Aumentar ingresos por ventas. Porque obviamente el beneficio que se busca aquí es que la empresa no está vendiendo nada, entonces, o está vendiendo muy poco, entonces queremos aumentar las ventas. ¿Y qué usuarios se van a ver, qué usuarios apoyar este data warehouse que se diseña? Bueno, obviamente los dueños de la empresa, los trabajadores que realizan compras a proveedores de los productos, porque obviamente acá también está un tema de costos, que si tengo una oferta de un producto que es súper exitoso, entonces quizá sea mejor para la gente que gestiona las compras a los proveedores, tener esta información para poder saber qué pedir para el próximo mes, qué no pedir, y así no quedar con productos de sobra. Bueno, y esta es solamente una propuesta, no es que... Es solamente lo que yo podría deducir con la poca información que tenemos, que son solamente 2 párrafos, pero obviamente siempre uno tiene que tener una idea más o menos formada en la cabeza de qué es lo que está solucionando y a quién va a beneficiar. Entonces, con esta estructura nosotros podemos también saber orientar quizá un poco el análisis de por qué estamos diseñando este data warehouse. Ahora, si tuviéramos que definir requerimientos, también tenemos como, les voy a mostrar acá una estructura más o menos ordenada de cómo sería para poder definir un requerimiento. Porque la parte pasada era como ordenar más o menos la información del problema, pero ahora en sí los requerimientos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el data warehouse están definidos como en esta estructura. Tenemos primero el requerimiento. El requerimiento nosotros lo vamos a categorizar en 2 categorías, que las voy a nombrar ahora, y tenemos una descripción de requerimiento. Entonces, nosotros vamos a definir, no sé, 1, 2, 3 requerimientos, y nosotros tenemos que ser capaces de cumplir este requerimiento con el Data Warehouse. Tenemos que, de alguna manera, presentar una visualización, presentar una tabla, presentar algún análisis, asistido por el Data Warehouse, que nos permita responder este requerimiento. Entonces, en este ejemplo, el requerimiento es obtener un índice de respuesta mayor o igual al 70% en ofertas enviadas mensualmente. Obviamente el requerimiento dice bastante, pero no sé, esto podría ser quizá algo que me dijo alguien de la organización, esto lo puedo estar proponiendo yo porque tengo experiencia en venta y puedo decir que un 70% igual es bastante considerable. Si no tenemos más información, esto yo lo diría que lo estoy proponiendo yo más que la empresa, porque a veces las empresas tienen los requerimientos claros, pero a veces no los tienen tan claros, entonces uno igual les va a proponer cosas. La categoría es, esto es un tipo de requerimiento descriptivo. Esto significa que con toda la información que la empresa tiene, yo voy a clasificar por distintos criterios que van a entrar hacia las dimensiones del Data Warehouse, y les voy a decir qué tipo de clientes, qué combinación de criterios consigue una buena aceptación de oferta por parte de los clientes. Descripción. Para dirigir de mejor manera las ofertas enviadas a los clientes, se debe segmentar la actual cartera de clientes para enviar ofertas adecuadas a cada segmento. Entonces, como les dije, tenemos estas 3 partes de los requerimientos, y ahora les voy a nombrar más o menos cómo se hacen.
la columna, o perdón, en la fila requerimiento, lo que vamos a escribir es qué se quiere lograr. Acá yo lo que quiero es obtener un índice de respuesta mayor o igual al 70%. Es un qué. Siempre es con un verbo, siempre es algo concreto que yo podría lograr, o querer lograr. No sabemos si lo podemos lograr, porque obviamente los requerimientos se definen como antes de analizar los datos, y quizá uno cuando analiza los datos descubre cosas que quizás no están muy alineadas con los requerimientos, pero es una buena idea tener una claridad de lo que queremos lograr con la implementación del Data Warehouse. En la siguiente fila, que es en esta tabla, aparece la categoría. Y como les dije yo, puede ser de dos tipos. Las categorías que hay son requerimientos descriptivos o requerimientos predictivos. Algo también les mencioné cuando vimos la introducción a inteligencia de negocios, que estos son como las dos grandes áreas que yo puedo analizar con un Data Warehouse. Ya sea con análisis OLAP, que sea tabla de visualizaciones, o con minería de datos. Si el requerimiento es descriptivo, lo que yo voy a terminar haciendo es tomar los datos que tengo actualmente y clasificarlos de alguna forma. Encontrar patrones, encontrar comportamientos, dependencia entre las dimensiones, si pasa esto y esto, entonces este es el resultado. Y solamente voy a dedicarme a describir el conjunto de datos que tengo. Si por el contrario el requerimiento es predictivo, yo voy a usar los datos que tengo, pero voy a tratar de encontrar alguna regla con los datos que tengo para decir si llegan nuevos clientes y cumple esta regla y esta regla, entonces va a pasar esto. Con un cierto porcentaje de confianza. Obviamente las reglas no son exactas porque también depende del conjunto de datos, y mientras más datos tenga, mejores van a ser esas predicciones. Quizás si tengo poquitos datos me va a poder deducir un poco el comportamiento, pero no me va a hablar claramente de lo que va a pasar. Y la última fila de esta tabla de requerimiento es el por qué se quiere lograr lo que se quiere lograr, o cómo se podría lograr. Acá hay que escribir con unas breves palabras, tampoco se trata de explayarse tanto. ¿Cómo podríamos lograr eso de obtener un índice de respuesta mayor o igual al 60%? ¿Por qué lo queremos lograr? Entonces aquí el por qué es porque el por qué es para dirigir de mejor manera las ofertas a los clientes. El cómo se debe segmentar la actual cartera de clientes. Entonces, si segmentamos mejor la cartera de clientes, podemos tener una mejor respuesta. Ya, este es un ejemplo de requerimiento descriptivo, pero también les puse un ejemplo de requerimiento predictivo que también se me ocurrió ahora viendo el enunciado. Entonces, uno de tipo predictivo sería determinar categorías de clientes que tengan intenciones de compra donde los falsos positivos sean a lo más 25%. Bueno, obviamente acá igual le introduje hartos términos nuevos, como quizá esto es un poco de estadística, un poco de, no sé, de un poco de conocimiento que también uno tiene. Y con falsos positivos me refiero a que en la empresa que vende productos por internet ha mandado ofertas ya. Entonces ellos ya tienen un conjunto de datos, de no sé cuántos datos. No hemos visto tampoco los datos todavía. Pero ellos saben qué clientes han respondido y qué clientes no han respondido a la oferta. Entonces, si yo hago una clasificación de clientes y yo determino que si cumple la característica A y la característica B van a comprar, puede que con los datos que yo tengo eso sea cierto o sea mentira. Entonces, los falsos positivos son los que yo estoy diciendo, ya, ellos van a comprar, pero según los datos que tengo no compraron. Entonces, quiero que al menos quiero que el 75% sea cierto. Por ejemplo, si el cliente es de género masculino y es estudiante, yo requiero afirmar con un 75% de certeza de que va a comprar. Y bueno, y eso lo puedo hacer con varios tipos de análisis. Hay algoritmos de minería de datos que me permiten hacer esto. Quizás no vamos a ver tanto en el curso algoritmos en detalle, porque igual hay que dedicarle su tiempo para poder entenderlo. También requiere un poco de base de estadística, pero vamos a tratar de ver lo mejor que podamos.
aunque quedémonos con que este requerimiento nos va a servir para poder también saber qué es lo que queremos guardar en el Data Warehouse. Entonces, este ya les dije que es de categoría predictivo, y la descripción es para dirigir de mejor manera la oferta enviada a los clientes, se debe clasificar la actual cartera de clientes e identificar a los compradores potenciales. Este requerimiento es parecido al otro, pero acá mi misión es identificar cuáles podrían ser mis clientes potenciales. Bueno, y lo último que le tengo que mencionar sobre esto también es el concepto de KPI. No sé si lo han escuchado por ahí porque es súper súper usado, súper conocido quizá en el mundo del marketing. Pero obviamente si yo tengo un requerimiento, este requerimiento debe poder ser asociado a uno o más KPI, que es un Key Performance Indicator. Es decir, que es un indicador de algo medible y que sea valioso para la organización. Esa es como la definición más sencilla que tiene un KPI. Así que si yo, por ejemplo, quiero obtener el índice de respuesta mayor a 70% de las ofertas mensuales, ofertas medias mensualmente, un KPI que podría estar acá asociado sería cantidad de ventas por mes. A ver acá también. Cantidad de ventas por mes, podría ser dinero que los clientes aportan compran en la empresa. En realidad cantidad y dinero es como lo básico que puede tener toda empresa que vende productos y que puede servir para poder tomar decisiones. Obviamente este dinero va a estar agrupado o categorizado por, no sé, género, por situación socioeconómica, por nivel de estudios, por todos los criterios que nosotros determinamos que son importantes y con los que podamos contar. No sé si hay una pregunta. Bueno, igual después pueden preguntar también. Y ahora tenemos que pasar al siguiente tema, que es un poco más largo. Esto es como súper introductorio, como también para saber analizar los enunciados cuando aparezca un ejercicio y ustedes tengan que resolverlo. De hecho, vamos a ver uno al final de la clase. Entonces, ahora nos queda ver diseño bottom-up de Data Warehouse. Algo les había mencionado yo la clase pasada sobre lo que era el diseño bottom-up. Y que también había diseño bottom-up top-down en Data Warehouse y Data Marts. De hecho, son estos dos. Esta diapositiva se las puse también en la clase pasada. Cuando nosotros diseñamos un Data Warehouse, tenemos dos enfoques: el top-down y el bottom-up. El top-down es igual que el top-down de base de datos. Necesito saber todos los aspectos relacionados con la organización. Necesito obtener mucha información, entrevistar a muchas personas. Necesito unificar la información para que no haya conflicto. Necesito tener bastante información. Y esto requiere bastante tiempo. Entonces, el enfoque top-down es súper, quizás es súper completo, pero requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, nosotros vamos a ver el otro enfoque, que es el bottom-up, que como se dieron cuenta, con un simple enunciado, nosotros podemos definir algunas cosas, como que no nos cuesta tanto definir cosas, y el bottom-up se va a basar en analizar por separado cada proceso que nosotros tengamos que resolver, ya sea un proceso de venta, un proceso de compra. Obviamente, esto quizá también en el futuro puede causar alguna inconsistencia, como nosotros vimos en normalización también, que también se aplicaba el proceso de bottom-up de base de datos. Cuando nosotros aplicábamos el método bottom-up y teníamos varias vistas, al final teníamos cierto trabajo que hacer en integrarlas. Acá va a pasar más o menos lo mismo. Cuando yo aplico el diseño bottom-up en un diseño de Data Warehouse o Data Mart, recordemos que Data Mart es un segmento de Data Warehouse, una parte. Puede pasar que aplique bottom-up en dos procesos distintos y encuentre cosas en común que voy a poder conectar, cosas que no voy a poder conectar, pero la idea también es abordar el problema del diseño de Data Warehouse organizacional por partes pequeñas, y eso lo voy a ir juntando después. Bueno, entonces como les decía, el diseño top-down es más caro, se requiere más tiempo para su desarrollo y es más compleja la labor de diseño. Pero bueno, ahí también está puesto el texto que lo define. Por si alguna vez tienen acceso a la biblioteca y pueden, quizá lo quieran leer,
La verdad es que yo no lo he revisado, pero ahí está la bibliografía en caso de cualquier consulta. Pero como les dije, nosotros nos vamos a dedicar más a hacer diseño bottom-up, porque es más rápido de desarrollar, pero tiene un mayor costo de integración a largo plazo, como les mencioné, que quizá es la desventaja del bottom-up. Se aplica a cada DAMAR considerando comenzando por los más urgentes o relevantes para la organización. Y este enfoque fue planteado por Kimball en el año 96. Ahí está también la publicación que hizo Kimball. Me parece que la próxima diapositiva tengo el nombre, Ralph Kilman. Ya. Y el método de Kimball que vamos a ver en el curso se basa en 9 pasos. Obviamente estos pasos son una guía como para ordenarnos, como para quizá ordenar un poco el proceso mental. Quizás no vamos a cuando resolvamos el ejercicio, no vamos a colocar paso 1, esto, paso 2, esto, pero sí vamos a extraer desde este método de Kimball las cosas que nosotros tendríamos que ir definiendo y en qué orden las tenemos que ir definiendo. Entonces ahora vamos a revisar estos 9 pasos para ver si le hace algún sentido el análisis que vamos haciendo. Hay un ejemplo también entre medio para poder quizá llevarlo un poco más a la práctica. Y cuando terminemos de ver este ejemplo, vamos a hacer también un ejercicio nosotros para poder seguir los pasos. Como les dije, no vamos a hacer así como paso 1, paso 2, paso 3, pero sí vamos a identificar todas las cosas de las que he hablado en esta clase como para ver cómo podría ser un ejercicio de certamen. Entonces, los 9 pasos del método de Kimball son, primero, elegir un proceso de la organización para modelar, porque como les dije, en el método bottom-up nosotros vamos a ir armando el data warehouse por partes. Decidir el granularidad, de nivel de detalle que representa, de representación del proceso, porque obviamente acá podemos ver el proceso de varias perspectivas. Podemos verlo muy detallado, podemos verlo más desde afuera, y aquí tenemos que también tomar la decisión de qué vamos a representar. En el número 3, identificar las dimensiones que caracterizan el proceso. Acá ya empezamos a ver, oye, ¿cómo podríamos clasificar los datos que nosotros tenemos? Está el mes, el año, no sé, los clientes tienen características, cliente es una dimensión, o una característica de cliente es una dimensión. Tenemos que empezar a cuestionarnos todas esas cosas de cómo podríamos empezar a segmentar los datos de los data warehouse. En el 4, decidir la información a almacenar sobre el proceso. Acá estamos hablando de la tabla de hechos y de qué es lo que vamos a medir. Obviamente nosotros ya definimos un grano, un nivel de detalle. Entonces acá quizá es más fácil decidir qué es lo que vamos a almacenar. Almacenar precálculos en la tabla de hechos. Porque una cosa es lo que vayamos a almacenar, pero otra cosa es que nosotros podríamos condensar los datos. Podríamos calcular sumas, podríamos calcular cantidades, pero además calcular promedios, mínimos, máximos, cualquier dato agregado que nos ayude a tomar una decisión más informada, es bueno precalcularlo y almacenarlo. Completar las tablas de dimensiones, porque, bueno, uno cuando fija las dimensiones en un principio dice, ya, las dimensiones van a ser esta y un atributo cada una, pero quizá a veces las dimensiones uno dice, oye, las dimensiones tienen más atributos que los podría seguir para segmentar. Elegir la duración histórica de las bases de datos. Ahí vamos a ver también que hay un tema con cuando elegimos las dimensiones y podemos enfrentar algunos problemas. Quizás los últimos 3 pasos son como opcionales, pero igual hay que tenerlo en cuenta. Rastrear dimensiones que cambien lentamente. También vamos a hablar de eso cuando lleguemos al paso 8. Y decidir las prioridades de las consultas. Esto es solamente informativo porque en realidad acá hay involucrado diseño físico del Data Warehouse. Bueno, en este curso no vemos diseño físico de la base de datos, pero eso es decidir cómo se está almacenando en sí, cómo son los archivos del Data Warehouse, si hay índices, no hay índices, y también depende de la tecnología que estemos usando, si es un rollup, si no es un rollup, entonces cuál es la tecnología. Pero bueno, también les voy a hablar de una pincelada de todo eso. Entonces, en el paso 1 tenemos que elegir el proceso de la organización que queremos modelar.
vamos a entender proceso por actividad de la organización que sea soportada por un OLTP, y del cual nosotros podemos extraer información para poder construir el almacén de datos o data mart. Como les dije, acá la información no viene de cualquier parte, por lo general viene de Excel o viene de algún sistema que ya está hecho, y nosotros tenemos que tomar esos datos y convertirlos para meterlos a Data Warehouse. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquí hay algunos ejemplos de procesos que podríamos modelar. Los pedidos, por ejemplo, si tenemos delivery, podemos analizar cómo son los pedidos de la empresa. Obviamente en nuestro sistema OLTP operacional, lo que vamos a tener es un registro detallado de cliente tanto, tal día pidió tal producto y está en estado entregado, cliente tanto, tal día pidió tal cosa y está en despacho. Vamos a tener toda esa información en el sistema OLTP, pero no es la información que nosotros queremos tener para analizar. Quizás a nosotros nos interesa saber cuál es el cliente particular que pidió el producto, porque quizás los clientes piden una sola vez y nunca vuelven, tampoco lo sabemos, y quizás también sea interesante analizarlo. Entonces también hay que tomar decisiones ahí, pero por ahora solamente estamos eligiendo el proceso. Otro proceso, ejemplo, puede ser las compras. Cuando, como les dije, trabajo en una empresa tecnológica, por ejemplo, o de venta de productos internet, y tengo que revender algo que yo le compré a un proveedor. Entonces tengo que saber qué pido para el próximo mes, qué no pido, porque si no voy a quedar con mucho stock en la bodega, y las bodegas también tienen costos asociados, entonces también es importante saber eso. La facturación, qué tanto estoy vendiendo, los envíos, las ventas, el inventario, todos esos son ejemplos de procesos que yo podría querer modelar en una organización para poder implementar un Data Warehouse. En el paso 2, tengo que definir el grano o nivel de detalle de representación de lo que se desea almacenar del proceso que estoy modelando. Se define nivel atómico de datos del Data Warehouse, determinando la granularidad, que es el concepto que tenemos que ver acá, adecuada para las dimensiones básicas del esquema. Ejemplo, información diaria, semanal, mensual. Acá, por ejemplo, estoy viendo qué tan detallado va a ser mi almacenamiento de información en el Data Warehouse. Voy a almacenar las medidas, las voy a almacenar diariamente, las voy a almacenar semanalmente o mensualmente. ¿Qué es lo que más me sirve? También se almacena a detalle fino, y no necesariamente porque con fino me refiero a, por ejemplo, si tenemos el sistema operacional que tiene cliente por cliente, producto por producto que pidió, yo eso mismo lo voy a almacenar en el Data Warehouse, puedo hacerlo, pero no necesariamente el Data Warehouse me va a entregar esa información así de detallada, porque esto no es un sistema operacional, sino que el Data Warehouse va a poder hacer más comparaciones y más agregaciones si es que tengo los detalles almacenados en forma fina. Pero obviamente también es un tema de decisión. Si tengo muchos datos, quizá no me va a convenir almacenarlos de manera fina. Es algo que hay que decidir. Entonces, el nivel de grano se refiere a eso. Acá hay un ejemplo. Tomemos un ejemplo de una cadena de supermercado que necesita analizar su proceso de ventas, ¿ya? El grano que vamos a determinar es, se desea almacenar información sobre las ventas diarias de cada producto por cada sucursal de la cadena. Entonces, acá el grano es, acá está definido que son ventas diarias por producto, por sucursal. Si yo quisiera determinar un grano fino, podría decir no almacenar información a nivel de línea de la boleta, porque obviamente la boleta tiene todos los productos que yo compré, y no, quizás no me interesa tanto eso. Pero si yo quisiera almacenar grano fino, yo almaceno esa información, almaceno la información del producto que se compró, porque me interesa saber cuáles son los hábitos del cliente cuando compra este producto, y el cliente tiene esas características. Quizá ese nivel fino de análisis sí sea muy relevante tenerlo. Y el grano grueso ya es información más agrupada. Podría ser información mensual, información semanal que tengamos para poder obtener datos relevantes.
¿Alguien llegó? No, no sé. Ya. Bueno, y eso ahí uno tiene que empezar a determinarlo. ¿Qué tanto quiero almacenar? Si quiero almacenar tanto detalle como qué producto compró, o no tanto producto como solamente agrupar por semana, por mes, la aparición de ese producto. O por día, no sé, ahí eso es más detalle. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo va armándose nuestro data mart o data warehouse. Con la información que ya tenemos, sabemos que estamos analizando el proceso de ventas y según lo que nosotros definimos en el grano, nosotros queremos analizar las ventas de un producto por día, dijimos. Ventas diarias. Ventas por día de un producto en una sucursal. Entonces, acá ya va apareciendo un esquema, si quieren llamarlo así, de nuestro data warehouse. Lo que queremos hacer son las ventas de un producto un día en una sucursal. Y eso nos va a originar la tabla de hechos al medio y las tablas de dimensiones a los lados. De a poco van apareciendo. Entonces, acá tengo también el esquema de la tabla de hechos, en donde aquí las primeras tres atributos, el ID del producto, el ID de la fecha, el ID de la sucursal, van a ser una clave primaria que va a estar formada por las dimensiones, por las identificadoras de las dimensiones. ¿Y por qué es una clave primaria? Porque la combinación de un producto en una fecha en una sucursal debe ser única. Debe haber un solo valor almacenado para un producto en una fecha en una sucursal. Y acá abajo los demás atributos que no son clave primaria, ni foránea, ni nada, estos atributos de abajo van a ser las medidas. Acá, por ejemplo, salía ventas, entonces acá yo podría querer escribir ventas. Obviamente quizás pueden aparecer más medidas, dependiendo de lo que yo quiera medir, pero en un análisis como más preliminar, ventas es lo que yo quiero medir. No sé cómo las voy a medir, no sé si voy a analizar cantidad, no sé si voy a analizar dinero, porque eso también tenemos que determinarlo. Entonces, ahí se va formando de a poco nuestro data warehouse. En el paso 3, ya hicimos algo de esto, pero acá tenemos que también ver si nos faltó algo. Identificar las dimensiones que caracterizan el proceso. Por ejemplo, tiempo. ¿Cuándo se produce la actividad? Y bueno, y acá un tip. El tiempo siempre es relevante, porque en el data warehouse nos interesa analizar el análisis histórico, cómo evoluciona cualquier medida. Entonces, el tiempo siempre va a ser una dimensión que va a estar presente, o que sería muy bueno que esté presente, en un data warehouse. Bueno, y por acá en el tiempo igual tienen que tomar quizá la decisión ustedes cuando propongan algo. Tiempo, ¿a qué me refiero con tiempo? ¿Es día, es semana, es mes, es semestre, trimestre, año? ¿Qué es tiempo para ustedes? Porque el dato va a estar guardado en esa unidad de tiempo que ustedes determinen. Producto. ¿Cuál es el objeto de la actividad? ¿Cuál es el objeto que estoy vendiendo? ¿Me interesa analizar el producto o no? La verdad es que sí, porque nosotros cuando terminamos el grano dijimos que sí. Sucursal. ¿Dónde se está produciendo esta actividad? ¿Dónde la estoy vendiendo? Cliente. ¿Quién es el destinatario de la actividad? ¿Quién es el que está comprándome el producto? Y acá una nota que sale al lado. En aplicaciones reales las dimensiones van entre 3 a 15. Quizás nosotros en nuestro ejercicio del curso no vamos a ver data warehouse muy grande. Quizás 3, 4 dimensiones sea lo prudente. Porque obviamente cuando tomamos un problema podemos meter dimensiones que nos van a favorecer el análisis, pero nuestros enunciados van a ser un poco más pequeños, entonces como que tampoco vamos a poder hacer eso. Pero obviamente los ejemplos reales, las tablas de hechos quizás son muy grandes, tienen muchos datos y también tienen muchas dimensiones conectadas. Ya, entonces las dimensiones que tenemos acá, acá analizamos algunos atributos. Si analizamos nuestras tres dimensiones que habíamos planteado antes, el tiempo, el producto, el sucursal, el tiempo podría ser día, podría ser semana, podría ser mes o podría ser un año, como les dije yo. El producto podría ser el producto en sí, la categoría en donde está clasificado ese producto, por ejemplo, en un supermercado podría ser los abarrotes, los lácteos, las verduras, las conservas, todos esos letreros que salen arriba de los pasillos podría ser una categoría de producto
quizá a mí no me interese analizar el producto en sí que está comprando el cliente, pero sí el tipo de producto de compra, no lo sabemos. Bueno, y el departamento es una agrupación de categorías. No sé, voy a decir que los quesos y los lácteos están en el mismo departamento. Un ejemplo solamente. Y la sucursal, quizás me interese saber, no sé si el supermercado tenga presencia en varias ciudades, pero pensemos que sí. Me interesa saber si en alguna ciudad hay algún producto que se venda más en alguna época del año, o en todas las ciudades se vende igual el producto en la época del año, no lo sabemos. Distrito, acá podría ser distrito el concepto de provincia, el concepto de región, que agrupan ciudades. Y a nivel país, si es que el supermercado tiene presencia en más de un país, quizá haya un comportamiento más cultural que yo podría determinar si tengo ese tipo de información sobre las ventas. Ya, entonces acá tenemos nuestra cadena de supermercados y tenemos el proceso de venta y acá tenemos nuestras dimensiones, el tiempo, el producto y la sucursal. Ya, y como se dan cuenta acá, por ejemplo, el tiempo tiene todo este tipo de atributos que yo podría determinar: el día, la semana, el mes, el año, el día de semana. Bueno, día es el día en particular. Semana es la semana del año, los años tienen 52 semanas, entonces quizá siempre en la semana 40 pasa algo, no sé. El mes es el mes del año que estamos pasando, el año del año. El día de la semana es si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El día del mes es quizá todos los 5 o todos los 1 de cada mes pasa algo porque a la gente le pagaron, no sé. El trimestre del año, o si el día era festivo o no era festivo. Todas esas cosas yo las podría contener en mi dimensión tiempo. Producto. El número de producto, la descripción, la marca, la subcategoría, la categoría, el departamento, el peso, las unidades por peso, el tipo de envase, si es dietético o no, y todas las características que nosotros pensamos que pueden ser relevantes del producto, y por las cuales nosotros podamos segmentar y clasificar las ventas. La sucursal: número de establecimiento, nombre, dirección, distrito, ciudad, país, teléfono, fax, superficie, tipo de almacén. O cualquier otra información que a nosotros se nos ocurra que es relevante para la sucursal. Bueno, entonces de a poco nuestro Data Warehouse, o Data Mart, en este caso, porque es solamente para una área, está tomando forma. Estas serían las 3 dimensiones, y acá está la tabla de hechos. Nosotros no hemos determinado todavía lo que estamos viendo, pero así se va formando de a poco nuestro Data Warehouse. Ya, paso 4. Nosotros ya tomamos quizás muchas decisiones sobre las dimensiones y sobre lo que estamos midiendo, pero ahora nos falta saber qué en particular es lo que vamos a medir para todas esas dimensiones. Entonces, recordemos que un hecho es una información sobre la actividad que se desea almacenar en cada registro de la tabla principal, la tabla central de hechos, y que será objeto de análisis en nuestro Data Warehouse. Acá, como les dije, los ejemplos típicos son cantidades, sumas, máximos, mínimos, promedios, y todo este conjunto de datos que sean datos agregados. Obviamente acá algunos datos van a coincidir con los que se podrían almacenar en un sistema OLTP. No sé, quizás en un sistema OLTP me decía cuántas ventas yo hacía al mes, y eso yo lo voy a replicar acá, pero obviamente el análisis que se hace es distinto. En el OLTP es súper operacional y me sirve para operar día a día, pero en el rollup que vamos a hacer, solamente los datos me tienen que servir para poder segmentarlos y clasificarlos por algún criterio. En nuestro ejemplo de la cadena de supermercados, en el proceso de venta, para el gránulo se desea almacenar la información sobre las ventas diarias del producto en cada establecimiento de la cadena. Algunos hechos posibles serían: monto total de las ventas del producto en el día, número total de unidades vendidas del producto en el día, número total de clientes distintos que han comprado el producto en el día. Entonces acá nos podemos poner también creativos con lo hecho y proponer también todo tipo de
de medidas que nosotros podamos calcular y obtener y guardarlo en nuestro data warehouse. Como se dan cuenta acá, no está guardado exactamente el mismo valor de un sistema OLTP, pero es un dato calculable a partir del sistema OLTP. Y también lo vamos a ver la próxima semana. Ya, entonces tenemos acá nuestro data marks o data warehouse que va creciendo. Ya teníamos nuestras dimensiones que tienen todos esos atributos, fecha, tiempo, o sea, tiempo, producto y sucursal. Acá están las claves primarias, que son claves foráneas porque están conectadas con los identificadores de la tabla. Y acá están las medidas que yo voy a poder segmentar por todos estos criterios. Entonces tenemos el monto total, que dijimos que era monto total de las ventas por producto. El monto total de un producto en el día. Entonces, si yo tomo un producto en un tiempo, en una sucursal, voy a tener un valor y lo voy a guardar ahí. La cantidad de unidades que vendí. Si yo tomo un producto en un tiempo, en una sucursal, ¿cuántas unidades vendí? Unidades vendidas es una sola cosa. Se corrió el... porque son 3 nomás. Monto total, unidades vendidas y número de clientes. Lo voy a agregar al tiro para que no haya confusión después. El PowerPoint. Ahí. Ya. Ya, entonces teníamos monto total, unidades vendidas y número de clientes. Esas son nuestras 3 cosas que vamos a medir. Y número de clientes es la cantidad distinta de clientes por sucursal, tiempo y producto. Paso 5. Almacenar precálculos en la tabla de hechos. Hay que determinar si ciertas medidas derivadas son útiles, aunque sean redundantes. Por ejemplo, total bruto menos descuento es el monto final, porque yo podría analizar, obviamente los supermercados tienen mucha oferta, y eso hace descuento, pero quizás yo querría analizar cuánto compró el cliente en realidad o cuánto usó en descuento. Quizás hay clientes que tienen más descuentos que otros, no sé. Podría ser relevante quizás agregar eso o no. Completar la tabla de dimensiones, repasar y añadir más atributos a las dimensiones que puedan ser útiles. Características directas de la sucursal, por ejemplo, código postal, playas de estacionamiento, características derivadas o sea, características directas de la sucursal aranesa. Las características derivadas es si es una zona conflictiva, si tiene estacionamiento sí o no. Y esas son cosas que yo podría querer también complementar de las dimensiones. Quizás las que habíamos puesto antes son súper directas las características de las dimensiones que nosotros habíamos puesto, pero quizás hay que considerar también características derivadas que nosotros podemos obtener de otras fuentes de datos. Pero bueno, obviamente esto es opcional, tampoco es como que lo vamos a hacer siempre, pero este es todo el proceso que hay que hacer. Paso 7, elegir la duración histórica de los datos. El contenido debe ser lo suficientemente grande para permitir análisis de tendencias correcto, pero también debe ser lo suficientemente pequeño para no consumir grandes espacios de memoria, porque obviamente si yo guardo todo lo que pasó día por día, producto por producto, cliente por cliente, yo voy a gastar mucho espacio porque voy a tener muchos datos. Entonces tengo que llegar a un equilibrio entre que sea ni muy grande ni muy pequeño. Bueno, igual a veces eso depende del negocio. Los cohortes, las promociones de una universidad, plazos fiscales. A lo mejor el data warehouse está diseñado para analizar las ventas de los últimos 5 años, porque son las que me pide el servicio de impuesto interno, no lo sé. Entonces también aquí hay que tener en mente todo ese tipo de cosas que pasan con la organización y con las restricciones que tiene. 8. Rastrear las dimensiones que cambian lentamente. Ya, ¿qué vamos a considerar acá que una dimensión cambia lentamente? Acá hay un ejemplo. Tenemos la dimensión cliente en algún caso. Nosotros sabemos que el cliente tiene nombre Juan López, y sabemos que si nosotros tenemos información analizada mensualmente, por ejemplo, de cliente, su estado civil cambió de soltero a casado. Obviamente acá hablamos de cambio lentamente porque tampoco se trata de que el cliente se va a casar y separar a cada rato,
sino que es una decisión que afecta al dato, pero no va a pasar tantas veces. Por eso hablamos de cambios lentamente. Si nosotros tenemos al cliente Juan López en nuestro Data Warehouse, y tenemos datos de él entre el 2003 y el 2018, y sabemos que el 2016 se casó, ¿qué pasa con ese cliente? ¿Cómo lo consideramos? ¿Lo consideramos casado? ¿Lo consideramos soltero? ¿Qué hacemos? Y también acá hay que tomar una decisión respecto a eso. Aquí están las tres estrategias que podemos definir para el tratamiento de esos casos. El tipo 1 es realizar la modificación y siempre considerar al cliente como que ya ahora está casado, independiente de que tenga datos del pasado. Crear un nuevo registro o crear un nuevo atributo. Crear un nuevo registro, yo tendría a Juan López 2 veces, pero tendría un Juan López soltero y un Juan López casado, porque así no me afecta, por ejemplo, si estoy clasificando por estado civil, no me afecta un poco la estadística como si lo haría en la estrategia de realizar una modificación. Y crear un nuevo atributo, me podría yo decir, el nuevo atributo podría ser si se casó después de que yo lo tengo registrado o no, podría también buscar una solución quizá más intermedia. Aunque yo creo que, personalmente yo opino que la mejor solución sería crear un nuevo registro de cliente porque me podría afectar la segmentación. Paso 9. Decidir las prioridades de las consultas. Acá igual nosotros tenemos claro que lo que estamos haciendo es un roll-up, y eso es un diseño lógico relacional, pero también yo, si tengo muchos datos, podría querer responder mejor, más rápido, ciertos datos. Entonces yo podría querer implementar índices, podría querer implementar otro diseño de archivos de base de datos, pero esto es súper físico lo que estoy diciendo. No es lógico lo que yo estoy haciendo, pero algo podemos hacer nosotros lógicamente. El concepto de agregación también aparece acá, pero obviamente es distinto. Entonces, la agregación es un resumen estadístico de los hechos que están almacenados en esquemas más detallados. Si nosotros tenemos nuestro esquema inicial, que es súper detallado, que tenemos nuestras 4 dimensiones, que este fue el ejemplo de la clase pasada, tenemos tiempo sucursal, cliente, producto y las ventas. Nosotros nos podemos dar cuenta que las consultas que estamos haciendo nunca involucran a los productos y a los clientes. Entonces nosotros podríamos convertir nuestro diseño colapsando dimensiones en un esquema más sencillo. Y así podemos optimizar tiempos de respuesta. Es como todo lo que podríamos hacer nosotros del lado lógico, porque el lado físico no lo estamos tocando. Entonces, por ejemplo, si acá yo tenía la cantidad vendida y el monto percibido, y eso era por tiempo sucursal, producto y cliente, acá lo que yo voy a tener es cantidad de clientes por tiempo sucursal, cantidad de productos por tiempo sucursal y monto total percibido. Obviamente entonces se hizo sumando todas las dimensiones que faltan. Bueno, y eso eran los 9 pasos. Con el tiempo, los distintos datamarks que yo pueda ir generando con estos 9 pasos se van a ir integrando unos con otros, o nosotros los vamos a tener que integrar, hasta conformar el Data Warehouse corporativo, que va a ser el gran Data Warehouse de la organización. Y van a poder conversar quizá las distintas áreas a través de las dimensiones. Preguntas. Bueno, yo no tengo una pregunta, pero sí les quería mencionar algo. Nuestro ayudante Christopher está muy pronto a titularse y está realizando una memoria de titulación muy interesante que se trata sobre mejorar esta asignatura. Como ustedes saben, esta es primera vez que nosotros dictamos el ramo, así que estamos también buscando nuevas formas también de enseñar estos contenidos. Ojalá a todos les vaya bien, finalmente aprueben la asignatura. Pero también queremos que sus compañeros que vengan después tengan cada una mejor experiencia.
Por eso Christopher está haciendo un análisis, obviamente muy completo de todo lo que se hace en otras universidades, todas las metodologías que hay para enseñar estos contenidos, qué contenidos son más adecuados, qué contenidos no están adecuados. A lo mejor deberíamos enfocarnos súper prácticamente, debería ser todo muy práctico y menos teórico, no lo sabemos. Entonces también queremos saber su opinión, la opinión de todos ustedes, porque es súper importante que ustedes que están pasando por esta asignatura, y en esta encuesta, que yo les voy a compartir el enlace después de la clase, eh, les preguntan de forma anónima, no se preocupen, acá no se trata tampoco de responsabilizar a nadie por lo que puedan decir, de verdad queremos que sean súper honestos. De forma anónima ustedes pueden comentarnos, bueno, a Christopher, no a mí, que él está haciendo el trabajo, comentarle a Christopher qué piensan ustedes de cuáles son los contenidos que quizá fueron los más fáciles de asimilar, cuáles contenidos no fueron tanto, quizá tienen alguna opinión sobre la metodología que hemos utilizado. Y toda esa información es súper importante para él, porque la va a plasmar en una memoria de titulación que va a servir para las próximas veces que se diste esta asignatura. Entonces, solamente les quería mencionar eso. Les voy a dejar el link después de la clase para que también lo respondan con un mensajito explicativo. Y eso. Si no hay preguntas, nos vamos a una pequeña pausa de 5 minutos. Y volvemos con el ejercicio de la clase a las 9:17 para que alcancemos a hacer la mayor cantidad del ejercicio.
Bueno, ya estamos de vuelta y les quería mostrar brevemente la encuesta, para que vean que no es nada tan complicado ni nada tan terrible. Esta es la encuesta del link. Feedback primera mitad de Inf 333, base de datos para la gestión. Esta encuesta tiene como finalidad recopilar las opiniones de los alumnos de base de datos para la gestión para poder comprender qué dificultades pueden haber presentado durante la primera mitad del curso y plantear mejoras para versiones futuras. Esta encuesta es anónima y voluntaria, pero se agradece mucho su participación, ya que los datos recopilados en esta encuesta serán utilizados en la memoria de un alumno de la universidad que plantearía posibles mejoras para versiones futuras del curso. Ya, entonces les voy a mostrar brevemente las preguntas. Les pregunta del profesor. Obviamente esto es anónimo, ustedes pueden escribir todo lo que quieran, no se sientan incomodados porque aparezca la palabra profesor ahí. Acá les preguntan por contenidos, ¿cuál de estos contenidos resultó más difícil? Y salen los contenidos. ¿Cuál de estos contenidos fue el que te resultó más interesante? ¿Consideras que el curso aporta la formación que esperas que te traiga la carrera en la informática? Teniendo en cuenta la modalidad online, que pudo haber mejorado desde tu punto de vista, porque obviamente la modalidad online nos tomó por sorpresa a todos. Y también algunas opiniones que ustedes puedan tener del curso. También siéntanse libre a comentar todo lo que ustedes quieran sobre la experiencia que han tenido. Y de verdad sería de mucha ayuda para Christopher y para sus compañeros que van a venir después de ustedes las próximas versiones del curso. Porque obviamente yo no sé si voy a seguir dictando el curso, pero hay todo un equipo docente que estaba por detrás que estaba muy interesado en conocer su opinión para poder mejorar el curso. Bueno, y en otras informaciones, yo no sé si a ustedes les habrá llegado un correo de la universidad sobre la modalidad online, pero la verdad es que a mí me llegó ayer, creo, el aviso de que la universidad ha ampliado el periodo de clases de modalidad online hasta el 12 de julio. Y la verdad es que nosotros ya teníamos considerado nuestra planificación semestral, que lo estoy abriendo, que el 12 de julio es justo antes de las vacaciones de funcionarios que hay en julio. Nosotros vamos a terminar de ver todos los contenidos entonces de manera online. Ojalá el 8 de julio poder también hacer un ensayo de certamen 2 para poder revisar todo lo que hemos visto en la segunda mitad del curso. Y de vuelta de vacaciones solamente nos queda hacer un repaso y tomar el certamen y hacer el sistema regulativo y el quiz regulativo. Pero nosotros hasta el 12 de julio nosotros ya deberíamos tener todos los contenidos vistos y ya también todos los quizzes hechos. Así que probablemente, incluso aunque la universidad diga que nosotros volvamos a clase de modalidad presencial el día 21 de julio, creo que es después de las vacaciones, yo creo que nos quedan, no sé, 2 clases después de eso y yo creo que no tiene sentido hacerlas de manera presencial. Además, no sabemos cómo van a estar las cosas con la pandemia. Así que lo más probable es que todo nuestro curso termine de manera online. Obviamente lo estamos evaluando y lo vamos a terminar también, quizás en esas semanas de vacaciones vamos a tomar alguna decisión también como coordinación del curso. Pero yo creo que lo más probable es que terminemos este semestre de manera online, al menos en este curso. Si hay problemas con la fecha nos tendremos que arreglar, no sabemos lo que va a pasar en un mes más. Pero por lo menos la materia la vamos a alcanzar a pasar toda de manera online. Ya. Y la última parte de esta clase es un ejercicio que lo vamos a tratar de hacer súper rápido. Ya, tengo acá el ejercicio que es enunciado, es igual que el enunciado que aparecía anteriormente en las diapositivas. Una concesionaria de varias autopistas necesita analizar los distintos problemas que se presentan en ellas, los que abarcan desde choques, atropellos, detenciones por carencia de combustible, etc. Cada uno de estos se localiza dentro de alguno de los tramos que conforman la autopista. Es importante reconocer no solo el problema, sino también
los protagonistas tomando en cuenta vehículos y choferes, así como también los tiempos de servicio y resolución del mismo. Ya, entonces tenemos ese enunciado y nosotros queremos hacer un data warehouse. ¿Qué hacemos? Acá yo les puse como pauteado como todo el proceso que deberíamos tener. Y también para ayudar un poco más el análisis, acá en Aula, acá en semana 9, bueno, acá abajo, no sé, alguien me preguntó la clase pasada dónde estaban las diapositivas de la unidad mitad del curso, están acá abajo. Las dejo acá abajo porque no las estamos consultando tan frecuentemente ahora, así que al final las pueden encontrar. Acá en semana 9, que es la semana actual de clases que estamos teniendo, están las diapositivas, las grabaciones de clase, y acá yo les subí una plantilla de Word que nos va a facilitar un poco esto de resolver ejercicios de Data Warehouse. Entonces, tiene todos los puntos que yo necesito responder. Ya, entonces dice descripción de la organización, descripción del problema que se quiere resolver, beneficios para la organización, usuario que se apoyará, los requerimientos en el formato que vimos en clase, o sea, la tablita, el proceso que estoy modelando, el nivel de granularidad, las dimensiones, la información que se quiere almacenar sobre el proceso, y finalmente el modelo, el modelo rolar, que es el diagrama dibujado con UML. Ya, entonces vamos a usar esta plantilla, y la plantilla está disponible también para cuando, ahora estoy terminando una guía de ejercicios, así que se la voy a subir yo creo que esta semana, con enunciados para que ustedes también puedan empezar a estudiar. Ya, descripción de la organización. ¿Qué organización es esta? Es una concesionaria que tiene varias autopistas. No tenemos más información de... No, escribí mal. Concesionaria, ahí. Y me lo revela, es decir, concesionaria con varias autopistas. Ya, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Hay distintos problemas que ocurren en las autopistas. Hay choques, hay detenciones, hay atropellos. Y yo quiero analizar esos problemas. Analizar. Analizar los problemas que se presentan en las distintas en las distintas autopistas de la concesionaria. Ya, beneficios para la organización. ¿Por qué queremos analizar los problemas? Obviamente, cuando hay un problema en la autopista tenemos un costo. Optimizar los costos relacionados con la solución de problemas. Yo le pondría recursos, porque también tengo recursos humanos que me tienen que ayudar a poder resolver estos problemas. Bueno, así yo podría, no sé, poner más beneficios. Quizá por ahora solamente voy a poner ese. Usuarios a los que se apoyará. A los administradores. No, operadores. Los operadores de la autopista, esta gente que está sentada en una sala con muchas cámaras viendo todo lo que pasa. ¿A qué más podría apoyar esto? Quizá a las policías y bomberos. Policías, bomberos y servicios de salud. También podría quizás usuarios que podrían analizar esto.
Ya, en requerimientos tenemos que plantear nosotros dos requerimientos que, bueno, solamente dos, así que voy a borrar una tabla. Ya, requerimientos que sea posible responder y que nos ayuden acá. Acá dice, es importante reconocer no solo el problema, sino también los protagonistas, tomando en cuenta los vehículos, choferes y choferes, así como también los tiempos de servicio. ¿Cómo podríamos responder a estos problemas? Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con requerimientos en la tabla? Ya, requerimiento fue lo que vimos acá en... Me voy a volver un poco. Esta parte. Cuando nosotros decíamos que teníamos un problema y nosotros decíamos requerimiento. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que se quiere lograr? Acá en este ejemplo era una empresa que vende productos por internet y yo lo que quería era obtener un índice de respuesta mayor o igual a 70%. En el categoría va si es descriptivo o predictivo y en la descripción va es por qué se quiere lograr lo que quiero lograr y cómo se podría lograr. Entonces, tenemos que determinar en este ejercicio qué es lo que queremos lograr si implementamos Data Warehouse. ¿Qué queremos lograr? Acá partimos con un verbo porque es algo que queremos lograr. Quizá queremos... sí, acá me dice Gabriela determinar el flujo de tipos de vehículos. Sí, el flujo de vehículos puede ser importante porque quizá yo podría determinar que ocurren más accidentes cuando hay más vehículos. Yo creo que eso es una deducción obvia, pero a lo mejor también la hora también es importante, no lo sabemos. Ya, entonces tenemos determinar flujo de vehículos, pero quizá falta un poco de detalle. Determinar el flujo de vehículos en... determinar el flujo de vehículos en los distintos tramos y distintos tramos y autopistas, porque obviamente la autopista tiene segmentos, no sé, la autopista tiene peaje y de tal peaje a tal peaje a un segmento y de otro peaje a otro peaje a otro segmento. Categoría. ¿Qué es lo que quiero yo lograr con eso? ¿Qué quiero hacer acá? Yo quiero describir, quizás no tengo todavía la información, así que yo quizás quiero describir describir cómo mi comportamiento actual. Ya, descripción. ¿Por qué quiero hacer esto? Si se tiene nociones de flujo de vehículos que pasa por la autopista en los distintos tramos, que es del. Ya, lo que quiero decir acá es que si tengo nociones de cómo son los flujos y los pudiera describir, yo podría concluir sobre cuáles son los puntos más críticos. Donde ocurren problemas. Ya, otro requerimiento.
Yo acá podría poner algo sobre el tiempo, porque acá me menciona el tiempo de respuesta. Bueno, acá también Gabriel me dice que podría ser promedio de tarifas peajes por tramo de la autopista para hacer análisis de cuánto se concurre según lo que se paga. No sé si, a ver, veamos el enunciado a ver si es relevante para la autopista, porque igual también tenemos que revisar eso. Porque igual acá la autopista yo tengo la idea de lo que quiero analizar es la cantidad de problemas que ocurren con los problemas y todo lo relacionado con los problemas. Profe, ¿Sí? ¿no puede ser algo así como la mayor, o sea, los problemas, así como el problema que más se repite en la gente que pasa por la autopista? Como Sí. Eh, algo así como que, no sé, por ejemplo, el 60% de los problemas es porque no se quedan sin benzina, el 10 porque ya, entonces, chocaron, algo así. ya, categorizar los diferentes problemas. Ya, ¿esto sería descriptivo o predictivo? Yo no, o sea, lo que quiero lograr ahora es tener datos históricos y ver qué ha ocurrido, o quiero también ser capaz de predecir qué problema puede ocurrir en el futuro. Yo por ahora lo dejaría descriptivo, para empezar. Eh, ya, ¿por qué quiero hacer esto? Porque me interesa, por ejemplo, eh, no sé, es importante saber cuáles y cuántos problemas ocurren en la autopista para preparar equipos de respuesta y reducir tiempos y costos. Esa podría ser una descripción. Ya, tenemos dos requerimientos. Ahora viene el proceso. ¿Cuál es el proceso que nosotros estamos revisando acá en el problema? Según yo, lo que estamos haciendo es gestión de problemas. No estamos analizando ventas, no estamos analizando costos. Quizás lo importante acá es gestionar los problemas que ocurren, responderlos rápido, eso, y optimizar los recursos. Entonces yo acá en proceso le voy a poner gestión de problemas en la autopista, en ruta. Nivel de granularidad. ¿Qué tanto detalle vamos a ponerle al análisis? Acá en el ejemplo que nosotros teníamos en la diapositiva, eso era en el paso 2. Acá teníamos, por ejemplo, se desea almacenar la información sobre las ventas diarias de cada producto en cada sucursal de la cadena. ¿Nosotros qué queremos almacenar? Mm, em, ya, se desea almacenar eh, la cantidad de vehículos
¿Qué más? Y personas. Ya, ¿por qué Profe, personas? Porque, ¿sí? ¿no sería entonces, según como los objetivos que puso Ujú. y las personas que se iban a ver beneficiadas, que no lo mencionó la policía, ¿no sería mejor como poner tipos de problemas en función del tiempo de la ruta? ¿O no? Vamos, Tipos de muy raro. problemas en función de... Sí, pero eso lo podemos revisar ahora en las dimensiones, como en todos los criterios que nosotros vamos a tener para poder clasificar esto. Ah, ya. Pero quizás lo que tenemos que analizar ahora es qué es lo que vamos a medir. Si tuviéramos que definir así general, en términos muy generales, qué es lo que vamos a medir, yo creo que deberíamos medir cantidad de vehículos, cantidad de personas, quizá también nos interesa optimizar el tiempo, en algún lado está el tiempo. Profe, pero tiempo ahí sería como lo que tarda un vehículo en cruzar la ruta. No, no, acá estamos analizando problemas, entonces sería como tiempo que me demoro yo en resolver el problema. Ah, ya. Y tiempo necesario por tramo de la autopista. Tipo de problema, hemos dicho. Y fecha. Quizá eso es como la granularidad que nosotros necesitamos. ¿Pero qué tipo de fecha? Día. Porque quizá acá tenemos que definir eso. Mm, quizá este requerimiento me queda un poco extraño, que con tendría que medir también otra cosa. Ya, sí, porque si quiero medir el flujo, necesito tenerlo también considerado en mi análisis. Ya, las dimensiones, en el nivel de granularidad, por general uno escribe un poco sobre las dimensiones. Eh, entonces, por ejemplo, se desea almacenar la cantidad de vehículos, eso es una medida, las personas son una medida, el flujo de vehículos es una medida, el tiempo necesario es una medida, pero el tramo, el tipo de problema, y acá el tiempo, que dije que el tiempo siempre era útil, es una medida. Ya, y con tramo, quizá inicio, término. Estoy seguro que el término lleva tilde. El tipo de problema es la, no sé, descripción del problema. El tiempo, acá dijimos que iba a ser por día, así que iba a ser fecha. Día, mes, año. Vamos a ponerle. No sé si hay alguna otra dimensión, creo que no. Porque solamente nos interesa analizar los accidentes que ocurren por tramo, por tipo de problema y por tiempo. Ya, y acá en información almacenada sobre la tabla de hechos también la podemos determinar del nivel de granularidad. Teníamos la cantidad de... Vamos a colocar primero el flujo. Flujo vehicular, cantidad de la cantidad de vehículos involucrados. ¿Qué
¿Qué más dice arriba la cronología? Dice personas. Cantidad de personas. Tiempo. Ya. Tenemos esas 4 cosas que íbamos a analizar. Y acá tenemos esas 3 dimensiones. Bueno, ya estamos, ¿sí? Perdón, en esa parte de dimensiones, no es como que me le ponga unidad. Por ejemplo, los kilómetros para tramo, los, no sé, horas, minutos para el tiempo, cosas así. No, en dimensiones lo que vamos a poner es cómo podemos nosotros segmentar nuestros datos para poder responder a nuestros requerimientos. En información almacenar sobre procesos, en hechos, ahí sí van las unidades de medida. Entonces, por ejemplo, en flujo vehicular, quizás lo que yo voy a almacenar es vehículos por hora. En cantidad de personas son números, o sea, este es el número de vehículos. En cantidad de personas es número de personas. Y esto lo vamos a almacenar en segundos. O minutos mejor. Entonces, en dimensiones son los distintos criterios por los cuales yo puedo clasificar la información. Y en hechos o medidas es lo que yo estoy midiendo en sí. Entonces, por ejemplo, si tengo el flujo vehicular, yo voy a tener que determinar el flujo de vehicular en cada tramo, por cada tipo de problema y cada día, mes, año del calendario. Ah, y es como si fuera, el paso 9 es como un subtipo del 8. No sé, que hacen referencia a 2 cosas, porque esto hace referencia a la... no sé si te acuerdas de la clase pasada que vimos que estaba la tabla de hechos al medio y las dimensiones a los lados. Ya, estas cosas que son los hechos, yo las tengo que poder medir y tener un valor en función de la combinación de estas 3 cosas. Yo combino las 3 dimensiones y obtengo un valor. De este, un valor de este, y un valor de este, y un valor de este. Ahí sí. Ahí me quedó más claro, gracias. Ya. Bueno, y nos queda finalmente el módulo lab. Entonces vamos a hacerlo en nuestro... Ahí no lo tenía abierto y ya estamos en la hora. Pero qué bueno que alcanzamos a hacer casi todo. Se me está demorando en abrir esto. Ya, pero lo vamos a hacer rápidamente. Acá tenemos nuestro aplicación que les mostré alguna vez para hacer diagramas, UML, y vamos a arrastrar una clase. Entonces vamos a ver las dimensiones y los hechos que nosotros definimos. Entonces acá tenemos el tramo, le vamos a poner un ID, que va a ser clave primaria. El tramo tiene inicio-término, inicio, término. Ya, esa es una dimensión. Vamos a hacer la otra dimensión que se va a llamar tipo problema. Que va a tener un ID que se va a llamar ID tipo. La próxima semana vamos a hablar un poco más de estos IDs que les estoy diciendo. Descripción. Ay, no me quería poner el título. Y una tercera dimensión que se va a llamar tiempo, que va a tener un ID tiempo. Y esto va a tener un día, mes, año. Ya, y al medio de todo esto, ahí está la tabla de hechos, que es el centro del Data Warehouse. Yo le voy a poner accidente. Ya, y acá tiene que tener ID tiempo, ID tramo, porque es un rollup. FK. También es clave foránea.
Y de tiempo, y de tramo, y de tipo. Sí. Están los tres. Ya, entonces yo acá, si combino un tiempo, un tramo y un tipo, voy a tener que ser capaz de medir todas estas cosas. El flujo vehicular son 4 cosas así. El flujo vehicular, la cantidad de vehículos, cantidad de personas y el tiempo de respuesta. Ya, y esto hay que conectarlo no con flechita, con nada. Lo conectamos acá y este lo conectamos acá. Ya, y acá va un 1. Acá va un 1 muchos. Acá va un 1 muchos, acá va un 1 muchos. Acá va un 1 y acá va un 1. Y ese sería nuestro modelo RLAP. Creo que es más sencillo de hacer que los modelos tradicionales de lógico racional, porque obviamente acá estamos amarrados por la estructura que tenemos que cumplir. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el Word. Quedó muy grande. Ya. Pero bueno, eso es básicamente hacer un problema. No sé qué les parece. Oh, ¿qué pasó ahí? Y 2, 1 muchos. Ya, no sé qué les parece el ejercicio. Ya estamos como en la hora, así que yo creo que vamos a dejar hasta aquí nomás. Les voy a subir, obviamente, este Word que acabamos de hacer, entre todos. También para que tengan un ejercicio resuelto, una guía. Pero bueno, también les voy a subir más enunciados también para que vayan ensayando y ver cómo ir resolviendo un problema. Si se dan cuenta, no es tan complicado. Con esto ya tenemos como la primera mitad de Data Warehouse cubierto. Lo que nos falta ahora es saber cómo le cargamos información a este Data Warehouse y cómo consultamos la información. Bueno, tenemos un tercio, no has visto entonces. La próxima semana vamos a ver cómo le metemos información a cualquier Data Warehouse. Y en 2 semanas más vamos a ver cómo analizamos la información. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Yo, profe, Sí. recuerdo en algún momento que me vi las grabaciones que dijo que tenía que quedar como forma de estrella o copo de nieve. Entonces, eso no va a ser como necesario porque acá no hay, faltaría como una identidad para que tuviera... No, mira, si te fijas, esto ya es una estrella, porque es un centro con 3 puntas. Ah, ya, da igual, no tienen que ser como de 4 y más. No, de hecho podría ser Ay. con una sola punta y se le dice estrella porque es un centro con puntas, no es necesario que sea con 5 o con 4, eso. Ah, ya, perfecto. Pero lo que digo acá es que, por ejemplo, el tiempo siempre está. Es una dimensión que siempre debería aparecer porque es súper interesante analizar todo por tiempo. Ya, si no hay más preguntas, dejamos las clases hasta acá porque ya estamos en la hora. Y hay otro profe que tiene que conectarse ahora también, entonces cualquier duda igual pueden dejarla en aula. Ojalá que haya quedado todo más o menos claro. Y si no, vamos a seguir haciendo ejercicio. Yo les voy a subir una idea de ejercicio de esto también para que ustedes puedan empezar a analizar todas estas cosas. Esta parte es súper, la parte del curso es más práctica, es súper de analizar cosas, de proponer cosas, no es tan teórica como la primera parte del curso, entonces ojalá que también puedan ustedes proponer todas las soluciones que se les ocurran a los problemas. Así que nos vemos el lunes. El lunes vamos a aprender un poco más sobre cómo procesar datos para poder meterlos a nuestro Data Warehouse y poder crear un Data Warehouse en Access o en algún DBMS, ¿ya? Así que eso. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe, chao. Que tengan una buena semana. Recuerden que este viernes hay evidencia. Chao, profe, gracias.